Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Parece que al fin ha terminado la espera, pues luego de que Kojima nos engañó tantas veces seguidas, solo fue hasta Tribeca en donde dijo que presentaría un tráiler en un mes más o menos. Y tal como insinuó después en estas fotos, y luego con estos misteriosos fragmentos de pósters, está claro que quiere compensarnos por habernos hecho esperar tanto. Ahora, ante nuestra sorpresa, luego de una semana de silencio, Kojima presentó este corto video, que desde el momento en que lo publicó, nos dejó claro que algo grande se avecina. Y poco después presentaron desde la cuenta de Kojima Productions esta imagen de la playa con los animales marinos varados, confirmando que el día 29, en un día, veremos el tan esperado tráiler. Siendo ya algo oficial a diferencia de las veces pasadas, Kojima está preparado y solo espera a que el día llegue para jugar con nuestras mentes una vez más. De esta presentación, todos esperamos mucho. Las expectativas están muy elevadas y si vieron nuestro anterior video, sabrán que al parecer Kojima presentará a todos los actores de los que sabemos hasta ahora, juntos por primera vez en el tráiler. Y también que uno o dos actores nuevos serán presentados, entre los que destacará una mujer que nos fue insinuada aquí. Que veremos de regreso a Mads Mikkelsen y posiblemente también tengamos un indicio de la fecha de lanzamiento. Pero ahora que hemos visto el clip en este tweet, claramente luce como lo que es, un teaser del tráiler en donde podemos entrever a Norman Reedus con esta apariencia, conectando el cordón al contenedor del bebé y también la figurita de Lawrence Chibi que ya tenía desde el tráiler de 2017. Hasta aquí nada raro. Pero como este es un teaser hecho por Kojima, obviamente no es algo simple, pues con esta frase, "Create the rope" o "Crea la cuerda", nos ha enviado un mensaje. Esto a primera vista nos recuerda a las frases que aparecían en ciertos momentos en el tráiler de E3 del año pasado, frases que sugerían algo relacionado con el personaje que aparecía en la escena y su posible función en la historia. Pero aquí nos habla de la jugabilidad, de la mecánica de conexiones y por eso es muy posible que veamos pequeñas explicaciones del juego en sí, específicamente del uso de la cuerda, que se entiende como los cordones umbilicales que hemos visto en los trailers en varios momentos desde el inicio, y que al parecer tendrán una función muy compleja durante el desarrollo tanto de la historia como de la jugabilidad, pues para eso Kojima creó la Social Strand System y Strand Game, las cuales aparentemente serán unas redes desarrolladas especialmente para el juego, que gestionarán las conexiones entre jugadores de todo el mundo y les permitirán tener cierta influencia sobre ellos y la forma en la que interactúan. Pero además de sugerirnos la explicación de algunas mecánicas en el tráiler, este teaser también parece darnos una pista de lo que pasa cada vez que aparecen estas manos en escena. Pues parece que a través de esas huellas, los seres del otro plano pueden ver o sentir un poco de lo que sucede del otro lado. Para ellos son como ventanas a través de las que perciben a sus víctimas, que es lo que sugieren las ondas en el líquido oscuro aquí. O si lo vemos desde otro ángulo, quizás también sea una forma en la que podremos conectarnos con ellos llegado el caso. Y quizás esta acción también se conozca como crear la cuerda. Todo esto es una buena señal, de hecho suena muy bien, pero ahora solo nos resta esperar mientras afilamos todo nuestro arsenal para el inmenso trabajo que supondrá analizar este nuevo tráiler. Amigos, todo esto es muy emocionante y realmente esperamos que Kojima nos saque de dudas cuando presente este tráiler, y que con él nos dé mucho más de lo que estamos esperando, pero tratándose de Kojima, aunque revele nuevas cosas, también puede hacer que todo sea un poco más confuso, solo para que el acertijo que él ha planteado pueda continuar unos meses más y nos obliga a hacer más suposiciones audaces para intentar darle forma a lo que nos presente. Pues no en vano, es por ello que se le conoce como el rey del hype. Oh yeah. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos.
Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.